Bueno, mi gente, ojito con Adi Tuñón, que ha revelado, entiendo que tiene vía directa con Imelda Tuñón, que le está pasando todos los documentos necesarios. Yo no sé hasta qué punto esto es legal, que se puedan poner los documentos. Es verdad que se pixelan el nombre, el nombre completo, ¿no? de Maribel Guardia, porque se sabe, pero sí las direcciones y demás. O sea, los documentos nacionales de identidad, la cédula, que creo que le llamáis en algunos países. Pero realmente que esté filtrando información sobre Imelda y Maribel Guardia privada, no sé hasta qué punto esto es legal. Yo me hago eco al final de estas informaciones. Vamos a ver exactamente qué es lo que revela Adi, y es que parece ser que revela que la denuncia de Maribel Guardia a Imelda Tuñón habría sido desde el mes de noviembre, o sea, 2 meses antes de que a ella le llegase, y que de algún modo critica a Adis de que durante 2 meses ha estado engañando a Imelda, habiéndola tenido denunciada, pero conviviendo con ella sin decirle, oye, que te he denunciado, ¿no? Como haciendo un poco ahí una crítica o al menos dando la información. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice desde el programa de primera mano. Vamos a ello. Primera mano les adelanté que tenía en mi poder documentos sobre el caso de Maribel Guardia en contra de Imelda Tuñón que podrían, tal vez, no lo sé, cambiar el rumbo de la opinión pública. Pero antes, ¿qué les parece si damos un poco de contexto? Como sabemos todos ya, porque quienes hemos seguido esta información lo sabemos, el 21 de enero pasado de este año, por la tarde se dio a conocer, Maribel Guardia, ella misma lo dio a conocer, que había interpuesto una denuncia en contra de su propia nuera, Imelda Garza Tuñón. Después de considerar que estos fueron los motivos que ya explicó, que estaba en peligro la integridad de su nieto, y un día después, después de que estuvieron ante la fiscalía, el 22 de enero trascendió que la fiscalía le entregó a su nieto en una medida cautelar, medida de protección. Esta denuncia penal, fechada el 20 de enero, constaba de 13 páginas, y acusaba en ella a la joven de tener un presunto problema de adicciones, incluso de darle pastillas para dormir. Sí, bueno, está poniendo en situación, en contexto, todo lo que ya nos explicó desde la obra de teatro Maribel Guardia en esos documentos, ¿vale? Poniendo un poco en situación. Para llevarles presuntas drogas a casa de Maribel en la escultura de la Virgencita, ¿no? Información que creo que ya nos resulta familiar a quienes hemos seguido este caso. Sin embargo, de primera mano, esto sí es nuevo, ponga atención. De primera mano tenemos otra, pero esta no es denuncia penal, es una demanda por lo familiar, mucho más extensa. El expediente al que... O sea, sería una segunda demanda, ¿no? Entonces al final no lo ha hecho tan mal el abogado. Ha hecho 2 demandas distintas, una penal y otra familiar. Entonces sí se ha hecho bien, ¿no? Porque se ha denunciado cosas distintas. Tenemos acceso, que vemos algunas de las páginas del mismo, consta de 36 páginas. Está fechada, aquí es algo bien importante. Nosotros nos enteramos que Imelda Garza Tuñón había sido denunciada por Maribel Guardia justamente en enero de este año. Pero lo que nadie sabíamos es que el 11 de noviembre del 2024, 2 meses, 11 días antes, había una demanda firmada por la misma Maribel. Lo que quiere decir que durante más de 2 meses, Imelda estuvo viviendo en la casa de la actriz sin saber, sin ni siquiera imaginar que estaban juntando pruebas, armando tal vez todo este caso en su contra, o por lo menos lo que sí puedo garantizar es que por lo menos ella no sabía que había sido demandada por lo familiar 2 meses, 11 días antes de lo que ya todos sabemos. Es decir, que ellos... A ver, es una situación que para Maribel era complicada, no la quería echar de casa, entiendo que no la quería echar de casa, y dijo, bueno, aglutino todas las pruebas, la demando, entiendo que ya no hace caso, evidentemente entiendo que Maribel Guardia ya le habría dicho en más de una ocasión, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Estamos viendo cosas raras, hasta que dijo, bueno, pues ya que no hace caso y veo que peligra la integridad de mi nieto, pues me pongo manos a la obra. Aparentaban una buena relación con Imelda, pero en realidad ya la habían demandado pidiéndole... ¿Qué pedían ellos en esta demanda penal, Maribel? Ay, Gustavo, es mucha información, vamos a irlo desglosando en el transcurso de estos días, pero déjenme les digo también qué es lo que dice parte de esta demanda inicial. Por ejemplo, ¿qué les parece si recordamos cuando en su... Suscríbete al nuevo plan. Bueno, continuamos con esta última hora de Adi Tuñón. Evidentemente las exclusivas la tiene porque al final Imelda le está facilitando, al igual que le da mucha rabia a Gustavo Adolfo Infante que Marco Chacón le dé la exclusiva a otros programas y que vaya revelando información en contra de Imelda Tuñón. Bueno, las estrategias son así. La vida funciona así. Que era Maribel a los medios, ella declara su intención, esto fue el 31 de enero, ella cuando se había cumplido los 10 días de protección cautelar del menor, ella ofrece una conferencia y ella habla de que ella jamás querría separar a Imelda de su hijo, ¿recordamos?
Yo no sé si pueden entender lo difícil que es esto para mí. Yo nunca me imaginé en un centro y ella dice que ella no necesita ayuda. Ella no acepta que tiene un problema. Perdón, fue el viernes 31 y lo pasamos el 3 porque Así el sábado fue 1, el domingo 2, lunes 3 lo transmitimos aquí. Tiene razón. Y este argumento que ha compartido Maribel lo hizo desde el momento que ella lo publica. Ella es quien publica esta situación cuando van por el niño a la escuela y lo llevan a una patrulla y nos enteramos del escándalo. También Aquí sí le tengo que dar un poco la razón a Adi Chuñón y a Gustavo Adolfo, que sigo pensando que Maribel Guardia, a no ser que hubiera trascendido a la prensa, si ella no dice nada, nosotros no nos enteramos de nada. Se hubiera llevado por lo privado y a lo mejor no nos enteramos de hecho. Ella no hubiera estado en el foco mediático, Imelda tampoco, el niño tampoco, y es verdad que al final todos van a sufrir más. Si todo esto se hubiera llevado en la intimidad, oye, Imelda abandona la casa, nadie lo hubiera visto raro, ¿no? Mira, pues la muchacha ya después de 2 años fallecido su marido, Julián Figueroa se independiza ya por fin de la casa de su suegra. Es lógico, querrá tener un nuevo novio o lo que sea. La gente, o sea, la prensa incluso lo hubiera entendido e incluso no sé si hubiera preguntado, porque no estaban en el ojo del huracán. Es ella la que realmente lo pone todo en situación, Maribel. él lo señala cuando da esta conferencia y recientemente en la última comparecencia que se da, donde nuevamente las cámaras están frente a ella y ella dice, yo no quiero jamás quitarle un niño a una mamá. Sí. Bueno, teniendo esto como preámbulo, quiero compartirles lo siguiente. Existe un punto importante y crucial en la demanda inicial por lo familiar que se interpuso el pasado 11 de noviembre del 2024. Mire usted, vamos a ser muy claros. En la página 12 del 4º párrafo, después del desarrollo de toda la presentación de presuntas pruebas en contra de Imelda Tuñón, que todos ya conocemos mediáticamente, son las mismas en lo general de lo que usted ya vio en la denuncia penal. Bueno, pues señalan dentro de este escrito a Imelda como, entre comillas así, generadora de violencia. También se resalta un punto muy importante que lo cito tal cual. De lo anterior, y una vez que esta autoridad, previo a la admisión de la presente demanda, con las pruebas que se ofrecen, determine sobre la guarda y custodia provisional solicitada en las medidas provisionales que se solicitan. Una vez que escucha a mi menor nieto, en tanto se acreditan de manera fehaciente los hechos de violencia que hago de su conocimiento dentro del presente proceso, ya que queda por demás acreditada la violencia ejercida por la progenitora en la persona de mi menor nieto por el abandono constante en razón de su estado emocional y mental como consecuencia de sus posibles... Wow, está revelando todo lo que ha ido para el juez directamente, adicciones, ya que de la violencia que se denuncia resulta necesario que, independiente a la manifestación de los menores que en su momento se lleve a cabo en la escucha, su señoría cuente con los elementos suficientes para que el presente proceso vele por el interés superior de mi nieto. Estamos citando parte de esta demanda por lo familiar que se interpone en la secrecía y en el silencio, que en verdad sorprende. 11 de noviembre... No, aquí de acuerdo, creo que se debería haber llevado por lo privado y creo que incluso el menor, que es lo que yo siempre voy a defender, creo que Juliancito sufriría menos si la madre estuviera más tranquila y si Maribel estuviera más tranquila, Marco Chacón, la familia, no se hubiera liado el pitote de testigo, de Naguibe, de no sé quién, de no sé cuánto y de la leche, ¿no? Está pidiendo la señora Maribel Guardia 11 de noviembre, diciembre, enero, 2 meses, 20 días antes, quedarse con el nieto. 2 meses, 11 días exactos. Bueno, 2 meses, 11 días, quedarse con el niño, ella. Está pidiendo la guardia y custodia provisional, está también llamándole generadora de violencia a Imelda y además, pues ella está señalando ahí que muchas cosas que vamos yo a tengo una comentar. duda, ¿por qué no procedió en ese momento y sí procede después cuando sí justamente obtiene el niño Maribel por 10 días? No es lo que nos preguntaríamos, porque yo escuché a una abogada contigo, Gustavo, la abogada Mariana, alguna vez mencionar, Gutiérrez, que era haber ido por lo familiar cuando no era en lo familiar, sino era con la fiscalía. Es que muchas veces la gente habla sin saber, incluso desde el programa de Primera Mano en más de una ocasión se ha dicho, no, pues es que... y han invitado a un abogado que decía, no, es que se ha formulado mal, tendrían que haber hecho 4 o 5 denuncias distintas. Bueno, pues ya nos enteramos que hay 2, una por lo familiar y otra por la penal. Y a lo mejor hay otra por lo civil y no lo sabemos, en fin. Así es. Por lo que se está dictando en esta
denuncia. Yo me hago una pregunta inicial, o sea, como igual que la demanda. ¿Por qué el 11 de noviembre del 2024, es decir, mucho tiempo antes del escándalo que sucede, cuando sucede, por qué después de eso Maribel, supongo yo, se regresa a vivir a su casa, a compartir y convivir con la presunta generadora de violencia? Sí que es verdad que es raro, es raro. Es raro. A ver, entiendo que estás tramando, pero si tú ya ves que... A ver, es una situación complicada. Claro, yo me imagino que Maribel diría, claro, es que no quiero dejar de convivir con mi nieto de aquí a que le llegue la denuncia. Si estoy 2 meses más con mi nieto. Si incluso hubiera visto algún cambio en Imelda, incluso hubiera retirado la demanda, también podía ser. En fin, entiendo que van los tiros por ahí, pero bueno, entiendo que ha dicho Ñón aquí, claro, lógico, que piense, bueno, ¿y por qué no le dijo, oye, que te he denunciado? Que si te quieres ir de aquí te vas, si te quieres quedar te quedas, pero que te he denunciado por esto y lo otro y es lo que hay, ¿no? Sí que eso ha quedado un poco raro. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Yo intento ser objetivo, ¿vale? Sin más. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.